Hola, buenas a todos, bienvenidos una semana más a este canal. Y hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante, pero a veces pasa desapercibido cuando hablamos de artritis reumatoide, y es la salud mental. La artritis reumatoide es una enfermedad que no solo afecta a las articulaciones, sino también tiene un impacto profundo en la forma en que pensamos y sentimos. En este vídeo vamos a explorar cómo la artritis reumatoide y la salud mental están relacionados, qué tipo de desafíos psicológicos enfrentamos quienes convivimos con esta enfermedad y, lo más importante, algunas estrategias para fortalecer nuestra salud mental. ¿Empezamos? Vivir con artritis reumatoide no es solo una cuestión de dolor físico, también es una experiencia emocional intensa. El dolor, la fatiga y la falta de movilidad pueden hacernos sentir limitados y frustrados. Esto en muchos casos nos lleva a experimentar emociones como ansiedad, tristeza e incluso depresión. Al principio es común sentir miedo al futuro porque la artritis reumatoide es una enfermedad crónica y degenerativa. Nos preocupa cómo va a cambiar nuestro cuerpo con el tiempo y la incertidumbre puede ser desgastante. También es normal experimentar frustración cuando el dolor nos impide hacer cosas que antes hacíamos con facilidad, como caminar, correr o hasta tareas simples en la casa. Y además de esto, existe una sensación de aislamiento que puede aparecer. Quizás sentimos que los demás no entienden por lo que estamos pasando o nos da vergüenza pedir ayuda porque queremos ser independientes. Todo esto afecta a nuestra salud mental de manera que muchas veces ni nosotros mismos entendemos completamente. Pero antes de hablar de cómo podemos cuidar nuestra salud mental mientras vivimos con artritis reumatoide, tómate unos segundos para suscribirte al canal y activar las notificaciones y así estarás al tanto de cada nuevo vídeo informativo sobre la artritis reumatoide y cómo afrontarla en el día a día. Ahora os quiero hablar de cómo la artritis reumatoide impacta en nuestra salud mental de maneras específicas. Los estudios han demostrado que las personas con artritis reumatoide tienen mayor riesgo de sufrir depresión y ansiedad en comparación con la población general. Esto se debe en parte a los cambios que experimentamos en nuestro cuerpo y en nuestro estilo de vida, pero también a los efectos de la inflamación crónica que ocurre en nuestro organismo. Por ejemplo, la inflamación en el cuerpo no solo afecta a las articulaciones, sino también puede influir en el cerebro y en nuestras emociones. Los estudios científicos sugieren que la inflamación crónica puede alterar los niveles de serotonina y otros químicos que regulan el estado de ánimo, lo que nos hace más vulnerables a la depresión. Además, los medicamentos que tomamos para controlar la artritis reumatoide, como los corticosteroides, pueden tener efectos secundarios que afectan nuestra salud mental. La fatiga extrema también nos agota emocionalmente porque cuando estamos cansados constantemente es más difícil enfrentar los desafíos del día a día con una actitud positiva. Por eso es fundamental reconocer que el impacto de la artritis va más allá de lo físico y que la salud mental debe formar parte de nuestro plan de cuidado. Entonces, ¿qué podemos hacer para cuidar nuestra salud mental cuando vivimos con artritis reumatoide? Aquí te comparto algunas estrategias que me han ayudado personalmente y que pueden ser útiles. Lo primero, acepta tus emociones. Es normal sentirse triste, enojado o ansioso de vez en cuando. No tenemos que sentirnos culpables por ello. En lugar de ignorar nuestras emociones, podemos tratar de comprenderlas y expresarlas de una manera saludable. Hablar con alguien de confianza o escribir un diario puede ser una buena manera de procesar lo que sentimos. Además, establece límites y escucha tu cuerpo. Es importante no presionarnos para hacer todo lo que hacíamos antes. Aprender a decir no cuando nuestro cuerpo necesita descanso no solo es necesario para nuestra salud física, sino que también es un acto de cuidado hacia nuestra salud mental. Al respetar nuestros propios límites, reducimos el estrés y la ansiedad. Como siempre, encuentra apoyo. La conexión con otras personas que también viven con artritis reumatoide puede ser de gran ayuda. Al hablar con alguien que realmente entiende lo que vivimos, podemos sentirnos menos solos. Esto puede ser a través de grupos de apoyo, en línea o incluso en nuestra comunidad. También puedes dejarme mensajes aquí abajo y estaremos en contacto. Cuida tu cuerpo para cuidar tu mente. Ya sabes el dicho, mens sana in corpore sano, y es que la alimentación saludable, el ejercicio adaptado y un buen descanso no solo son buenos para nuestras articulaciones, sino también para nuestra mente. Cuando cuidamos nuestro cuerpo, estamos cuidando también de nuestra salud mental. Y considera el apoyo profesional. No tengamos miedo de pedir ayuda profesional cuando la necesitemos. Un psicólogo o psiquiatra puede darnos herramientas para enfrentar la depresión y la ansiedad
que a veces vienen junto con la artritis reumatoide. La terapia puede ayudarnos a encontrar maneras de ver la vida con más optimismo y nos da un espacio seguro para expresarnos. Y como te digo, en este canal estamos haciendo una comunidad muy sana, así que puedes dejar en los comentarios cualquier duda, nos puedes contar tu caso y vamos a estar todos ahí en contacto y vamos a echarnos una mano entre todos. También puedes encontrar actividades que te hagan feliz. La artritis reumatoide puede limitar algunas de nuestras actividades, pero eso no significa que tengamos que renunciar a todo lo que nos gusta. Es posible encontrar hobbies y actividades que se adapten a nuestras nuevas condiciones. Esto nos ayuda a enfocarnos en lo positivo y a mantener una actitud optimista. Como ya sabes, yo soy muy aficionado a montar en bicicleta, a salir a correr e incluso a viajar, y no por ello la enfermedad me lo impide. Cuidar de nuestra salud mental mientras vivimos con artritis reumatoide no es fácil, pero es posible. Al aceptar nuestra realidad, buscar apoyo y encontrar formas de vivir una vida plena, podemos mejorar nuestra calidad de vida. Recordemos que la salud mental es tan importante como la salud física y que no estamos solos en este camino. Hablar de nuestras emociones y buscar ayuda no es un signo de debilidad, al contrario, es una muestra de valentía. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo y espero que esta información te haya sido útil. Y si tienes alguna estrategia o experiencia que quieras compartir, déjala en los comentarios porque me encantará leerla y aprender de todos vosotros. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguno de mis próximos vídeos. Cuida de ti mismo, tanto de tu cuerpo como de tu mente, y recuerda que en este canal no estás solo en esta lucha contra la artritis reumatoide. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.